El 5 de agosto de 2023, una noticia terrible sacude Berlín. Encuentran un cuerpo flotando en el canal Teltow. Sí, y bueno, poco después llega la confirmación, la peor noticia posible. Era María Fernanda Sánchez. Una estudiante mexicana de 24 años llevaba 2 semanas desaparecida y su caso había generado, una movilización enorme. Muchísima atención, sí. Hoy vamos a intentar profundizar en la historia de María Fernanda, Mafi, como la llamaban. Una chica que describen como llena de vida, con un montón de planes. Y cuya desaparición y triste hallazgo dejaron, la verdad, muchísimas preguntas en el aire. Nos vamos a basar en análisis bastante detallados que se publicaron en YouTube. Recopilan información clave, testimonios, todo lo que se sabía hasta ese momento. Exacto. La idea es esa, ¿no? Reconstruir un poco la cronología, intentar entender quién era Mafi. Claro. Ver qué líneas de investigación se siguieron, esa respuesta ciudadana tan increíble que hubo. Impresionante, sí. Y sobre todo poner sobre la mesa las incógnitas. Porque tiempo después todavía hay cosas que no cuadran, o al menos que no se han explicado públicamente. Pues empecemos por ella, por Mafi. ¿Quién era María Fernanda Sánchez? Pues mira, tenía 24 años, era de Querétaro, en México. Ajá. Se había graduado en Comunicación y Medios Digitales, en el TEC de Monterrey, en 2021. Y todos coinciden, ¿no? Las fuentes la describen como muy extrovertida, con mucha energía, vital. Sí, totalmente, y apasionada. Le gustaban mogollón de cosas. Viajar, la música... Tocaba el ukelele, he leído. Incluso tenía temas en Spotify con una banda. Eso es. Y hacía yoga. Compartía mucho de eso en sus redes sociales. Era activa. Pero no era solo una aficionada, digamos. Tenía ya su trayectoria. Claro, ya había trabajado como periodista, en marketing digital para Kellogg's. Imagínate. Vaya. E incluso cofundó una pequeña productora audiovisual. Mesh Productions, creo recordar. O sea, una chica con iniciativa. Y esa iniciativa, esa ambición, es la que la trae a Berlín en febrero de 2023. Justo. Vino para hacer un máster en diseño de nuevos medios, en la University of Applied Sciences Europe. Enfocada en temas muy actuales, ¿no? Inteligencia artificial, nuevas tecnologías. Sí, temas punteros. Llevaba apenas 5 meses en Berlín cuando todo pasó. Vivía en una residencia de estudiantes. En Treptow-Köpenick. Correcto. Y por lo que cuentan las fuentes que hemos visto, parecía que se estaba adaptando bien. Hacía amigos, salía... Lo normal, imagino, con la nostalgia típica de estar lejos de casa, pero claro, eso siempre está. Pero mantenía contacto muy regular con su familia en México. Hablaban constantemente. Nada hacía sospechar, vamos. Y entonces llegamos a ese día, sábado 22 de julio de 2023, el último día que alguien tuvo noticias de ella. Tenía planes, de hecho. Iba a ir al Christopher Street Day, que es la marcha del orgullo LGTB en Berlín, un evento muy grande. Pero los canceló, a última hora. Sí, dijo que prefería quedarse estudiando, que tenía cosas que hacer. Ese mismo día habló con su familia, ¿no? Sí, y la conversación fue, normal, cotidiana, como cualquier otra, nada raro. Pero al día siguiente, domingo 23, algo ya no va bien. Exacto. La familia intenta contactarla y no puede. Y eso sí que era raro en ella, que siempre estaba conectada. La preocupación empieza a crecer, claro. Mucho. Tanto que el lunes 24 ya piden al personal de la residencia si pueden ir a mirar a su habitación, a ver qué pasa. Y ahí es cuando la historia da un giro. Pues muy extraño, ¿verdad? Muy extraño, sí. La habitación estaba vacía. Pero, y aquí viene lo raro. A ver. Encuentran su teléfono móvil y su ordenador portátil encima de la cama. El móvil y el portátil. Pero si son sus herramientas básicas de comunicación. Claro, y más estando en el extranjero. Y no solo eso. ¿Qué más? La puerta, que daba a un patio interior o un corredor, estaba abierta. O sea, se va, pero deja el móvil, el portátil y la puerta abierta. No tiene mucho sentido. No, la verdad es que no. Es muy desconcertante. Inmediatamente, claro, se denuncia la desaparición. Y aquí entra la policía de Berlín. El 25 de julio ya informan públicamente. Dan la descripción y todo eso. Pero añaden un detalle. Un detalle que causó bastante revuelo. Actuación psicológica excepcional. Esa fue la frase exacta. Una frase un poco ambigua, ¿no? Y dedicada. ¿Se sabían que se basaban? Bueno, las fuentes que hemos analizado apuntan a que se basaban, al parecer, en un post que Mafi había puesto un tiempo antes. ¿Un post? Sí, en un grupo de Facebook de Latinas en Alemania.
había preguntado si alguien conocía a algún psicólogo de habla hispana, Ajá, porque decía que estaba pasando por un momento difícil. Algo así. entiendo. Y eso llevó a la policía alemana a... Pues a manejar como hipótesis principal, al menos al principio, una posible ausencia voluntaria, quizás relacionada con ese supuesto estado anímico. Pero claro, esa visión no convencía a todo el mundo. Las autoridades mexicanas, por ejemplo. No para nada. El embajador en Alemania, Francisco Quiroga, pidió públicamente mucha cautela. Insistió en que no había que descartar ninguna línea, ¿verdad? Incluida la intervención de terceros. Exacto. Y se agarraban, lógicamente, a esos detalles tan raros de la habitación. El móvil, el portátil, la puerta abierta. Tiene sentido. ¿Quién se va voluntariamente así? Es que es muy extraño. Hoy en día, dejar el móvil y el portátil, siendo estudiante además, y lo de la puerta abierta. La familia que decía sobre ese supuesto momento difícil. Reconocieron que, que Mafi podía sentir nostalgia, claro, echar de menos México, a su gente, lo normal cuando emigras. Claro. Pero insistían mucho en que estaba contenta en general. Positiva, con planes, tenía planeado ir a España pronto a ver a su novio. ¿Y sus amigos y compañeros del máster confirmaban eso? Sí, coincidían. Decían que la habían visto bien últimamente. Normal, animada. Entonces, ahí tenemos la primera gran contradicción, ¿no? La imagen de una chica vital, conectada, y de repente, una desaparición dejando atrás precisamente sus conexiones, su móvil, su portátil, y esa hipótesis policial inicial. Exacto. Una paradoja que marcó todo el caso desde el principio. Y ante esta situación tan confusa, se pone en marcha la búsqueda oficial. Sí, una coordinación entre Alemania y México. La policía alemana emite la ficha de búsqueda. La embajada mexicana activa sus protocolos de protección consular, de búsqueda. Incluso Interpol interviene. Sí, el 3 de agosto emiten una notificación amarilla. Es una alerta global para localizar a personas desaparecidas. Y hubo búsquedas físicas, ¿no? En canales, lagos cercanos. Sí, se hicieron búsquedas con perros especialistas, con buzos. El 27 de julio, por ejemplo. Pero lo que realmente destacó, y creo que todas las fuentes lo subrayan, fue la reacción de la gente, la movilización ciudadana. Fue algo extraordinario, de verdad. La comunidad latina hispanohablante en Berlín se volcó de una manera, impresionante. Crearon un hashtag #FindMafiBerlin, que se hizo viral. Viral, sí. Y organizaron equipos de voluntarios. Más de 125 equipos, imagínate eso. Cientos de personas. Cientos de personas peinando las calles, los parques, pegando carteles con su foto por toda la ciudad. Consiguieron una visibilidad brutal que trascendió mucho más allá de la propia comunidad latina. La universidad también pidió colaboración. Sí, también. Fue una ola de solidaridad enorme. ¿Y qué nos dice esa movilización tan masiva? ¿Qué crees que significa? Pues yo creo que varias cosas. Por un lado, esa solidaridad que surge en las comunidades migrantes, ¿no? Cuando alguien está en una situación vulnerable lejos de casa. Es cierto. Por otro, quizás también una sensación de que la respuesta oficial, inicial, no era suficiente o no estaba explorando todas las vías. O iba lenta. Podría ser. Y sin duda creo que también hablaba de Mafi, del carisma que debía tener, de la conexión que generaba, aunque fuera indirectamente. Se convirtió en un símbolo para mucha gente en esos días. Mientras tanto, sus padres viajaron desde México, lógicamente. Sí, claro. Llegaron a Berlín, se reunieron con el embajador, intentaron coordinar un poco a todos esos voluntarios. Dieron algunas entrevistas, ¿no? Agradeciendo el apoyo, pero... Pero también dejando ver cierta frustración, sí. Mencionaban la lentitud de algunos procedimientos en Alemania. Las dificultades por las leyes de privacidad, por ejemplo. Lo de las cámaras de seguridad en la calle, que allí son más restrictivas, y eso complica mucho seguir un rastro. Exacto. Y confirmaron también que el novio de Mafi había viajado desde España para sumarse a la búsqueda. Estaban todos allí, desesperados. Y en medio de toda esa angustia y esa actividad frenética, convocan un acto. Sí, un acto de solidaridad, para la mañana del sábado 5 de agosto, justo frente a la Embajada de México en Berlín. Acudió bastante gente, ¿verdad? Sí, unas 200 personas. Muchos jóvenes. Llevaban velas, ropa blanca, como un símbolo de esperanza, de no perder la fe. Se compartieron mensajes, se planeaban nuevas acciones de búsqueda. El ambiente era de unidad,
de seguir luchando. Era un intento de mantener viva la esperanza, sí. Qué contraste tan brutal con lo que pasó solo unas horas más tarde. Tremendo, sí. Ese mismo sábado, 5 de agosto, pero por la tarde, sobre las 4 menos 10 más o menos. Un paseante. Un transeúnte. Sí, alguien que pasaba por la zona del canal Teltau, cerca del puente Altkliniker. ¿Está lejos de la residencia de Mafi? A ver, no está pegado, pero tampoco lejísimos. Unos 2 kilómetros, más o menos. Y esa persona ve algo en el agua. Ve un cuerpo flotando. Llama a la policía, claro. La policía llega y por las características físicas, sospechan. Sospechan que puede ser ella, sí. Avisan a la familia. Y la familia confirma la identidad. Qué momento tan terrible. Uf, imagínate. El padre dijo unas palabras muy breves a los medios. Agradeció tener la certeza, saber dónde estaba, aunque fuera así. Y pidió respeto para el duelo de la familia. ¿Y la policía en ese primer momento qué dice sobre las circunstancias? Pues en su comunicación inicial, justo después del hallazgo, mencionan algo importante. Dicen que, a primera vista, no se aprecian signos evidentes de violencia externa, ni de intervención de terceras personas. Pero recalcan que es una apreciación inicial. Muy inicial, sí. Dejan claro que la investigación sobre la causa de la muerte la asume la Fiscalía, que la investigación, en realidad, acababa de empezar en ese punto. Vale. Y unos días después, el 10 de agosto, ya hay una comunicación más oficial de la Fiscalía. Sí, la portavoz Karen Sommer da los primeros resultados de la autopsia. ¿Y qué dicen? Confirman la identidad al 100% con huellas dactilares y reiteran lo que había dicho la policía, que no hay signos externos de violencia en el cuerpo. Pero, ¿eso cierra el caso? No, para nada. Y aquí está la clave. La portavoz fue muy clara. La investigación continuaba. Faltaban análisis fundamentales. Los toxicológicos, por ejemplo, para saber si había alguna sustancia en el cuerpo, otros análisis para determinar la causa exacta y, sobre todo, el momento de la muerte. ¿Y dieron algún plazo para eso? Sí, dijeron que esos resultados podrían tardar bastante, entre 8 y 12 semanas más. O sea que había que esperar todavía unos 2 o 3 meses para tener el cuadro completo. Exacto. La investigación forense seguía en marcha, o eso parecía. Y justo aquí, la historia da otro giro bastante desconcertante, ¿verdad? Algo que generó muchas preguntas. Pues sí, porque a pesar de que la Fiscalía estaba diciendo públicamente necesitamos más tiempo, más análisis, Los padres toman una decisión. los padres comunican a través de una entrevista con el diario El País que su intención es incinerar los restos de Mafi esa misma semana, Esa misma semana, antes de tener los resultados finales de la autopsia. antes de que pasaran esas 8-12 semanas que había mencionado la Fiscalía, sí. Expresaron que querían encontrar paz, ¿no? Cerrar ese capítulo tan doloroso. Sí, y es totalmente comprensible desde el punto de vista humano, por supuesto. El dolor de esa familia debía ser inimaginable. Pero claro, desde el punto de vista de la investigación, Choca frontalmente. porque la propia Fiscalía había dicho que esos análisis eran necesarios para esclarecer las circunstancias. Y desde entonces, desde esa comunicación en agosto de 2023, la familia ha guardado silencio. Silencio público, sí. No han vuelto a hacer declaraciones. Entonces, esa decisión de incinerar deja una sombra de duda, ¿no?, sobre si alguna vez se completaron esos análisis toxicológicos. Exacto. O si la incineración simplemente impidió obtener respuestas definitivas sobre cómo y cuándo murió Mafi exactamente. Es la segunda gran incógnita del caso, yo diría. Vamos a repasar entonces las preguntas que quedan abiertas, porque son muchas y muy importantes. A ver, Primero, ¿qué pasó realmente entre el 22 de julio, cuando habló con su familia, y el 5 de agosto, cuando encuentran su cuerpo? Son 2 semanas de vacío. segundo, ¿por qué dejó el móvil y el portátil en su habitación? ¿Y por qué la puerta estaba abierta? Esos detalles siguen sin explicación lógica aparente. Tercero, ¿cuál fue la causa exacta de la muerte? ¿Y cuándo ocurrió? ¿Se llegó a determinar finalmente con esos análisis pendientes? Públicamente, no lo sabemos. Cuarto, ¿qué fundamento tenía realmente esa situación psicológica excepcional que mencionó la policía al principio? ¿Se confirmó de alguna manera? ¿O fue una hipótesis precipitada? Y quinto, la pregunta que flota sobre todo lo demás. ¿Por qué la decisión de incinerar los restos tan rápido, antes de tener todos los resultados forenses que la propia Fiscalía consideraba necesarios? Son preguntas cruciales que de cara al público siguen sin respuesta clara. Un caso así inevitablemente nos hace pensar en cosas más amplias, ¿no? Sí, claro.
Puso sobre la mesa de forma muy cruda la importancia de cuidar la salud mental de los estudiantes inmigrantes que están fuera. La adaptación a otra cultura, el idioma, la soledad, a veces la discriminación, son factores de estrés muy grandes. Muchísimo. Las fuentes mencionaban que, a raíz del caso, se recordó que existen servicios de apoyo psicológico. La embajada mexicana tiene uno. Hay otras iniciativas como Escuchamex. Si la hipótesis inicial de la policía tuviera algo de verdad, el acceso rápido a esa ayuda es vital. Y también, como decíamos antes, puso de manifiesto la fuerza increíble de la comunidad. Esa red de apoyo que se crea lejos de casa. Sin duda. La movilización fue espectacular. Un ejemplo de solidaridad. Pero ese esfuerzo, esa energía colectiva, contrasta mucho con el silencio final que rodea el caso. Es un contraste doloroso, sí. El caso parece haberse quedado en un limbo público desde agosto de 2023. Las respuestas, si es que existen, completas, quizás solo las tengan las autoridades alemanas y la propia familia, que eligió comprensiblemente la privacidad. Y nos queda esa sensación de pieza que falta, de historia incompleta. Recuerdo haber visto un vídeo que compartieron sus amigos después de la noticia. Se veía a Mafi riendo, cantando. Sí, creo que sé cuál dices. Era como un fogonazo de la vitalidad que todos describían. Y eso hacía todavía más necesario entender qué pasó. Una explicación que, parece, nunca llegó del todo, al menos no públicamente. Totalmente. Bueno, pues hemos intentado recorrer la historia de María Fernanda Sánchez, su vida, sus sueños en Berlín, la angustia terrible de su desaparición, esa enorme ola de solidaridad que despertó su búsqueda. Y un final trágico que, lejos de cerrar el caso, lo que hizo fue abrir un montón de preguntas que siguen ahí. Quizás la reflexión final que nos dejan estas fuentes es justo esa tensión, ¿no? Ese choque. ¿Entre qué? Entre la transparencia y la energía colectiva de la búsqueda de todos esos voluntarios volcados, esa esperanza compartida a la luz del día. Ya. Y por otro lado, la opacidad, el silencio, la falta de claridad que finalmente envuelven las circunstancias exactas de su muerte. Sí, es una sensación muy extraña la que queda. Una historia que parece que no ha terminado de contarse. Un recordatorio muy doloroso de lo vulnerable que se puede ser cuando estás lejos de casa, empezando de nuevo. Y de cómo a veces los misterios simplemente persisten. Exacto. Y más allá de las incógnitas del caso, que son muchas, creo que es fundamental recordar a la persona, a María Ferranda, la vida que había detrás de los titulares y que, trágicamente, se apagó demasiado pronto.